Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda como siempre su amigo Adán JP y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de ADNDC Office, donde estaremos viendo las demás propiedades y la escritura del código dentro de las macros en Excel. Déjenme comentarles que este video tutorial es la continuación de nuestro video pasado. Todo el video tutorial, todo ese capítulo fue grabado continuamente, pero se dividió en dos capítulos. Este es el segundo y último capítulo del tutorial pasado. Sin embargo, bueno, posiblemente cuando empiece el tutorial te extrañe el que no empezamos completamente abriendo nuestro programa de Excel. Eso ya se da por entendido en el capítulo anterior, así que en este caso, como era un video tutorial muy largo, tuvimos que dividirlo en dos partes. Es por eso que vamos a empezar ya con nuestro programa abierto y vamos a empezar a partir de nuestro segundo ejemplo, ¿ok? Yo soy tu amigo Adán JP y sean bienvenidos a ADNDC Office. Comenzamos. Vamos a ver entonces nuestro siguiente ejemplo, pero ahora el siguiente ejemplo lo vamos a crear nosotros. Yo lo voy a hacer un poquito diferente a como lo hizo Excel y yo lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, vamos a seleccionar el apóstrofe, ponemos un apóstrofe, damos un espacio y vamos a ponerle el título a nuestra macro. Vamos a ponerle ejemplo -2, nada más hasta ahí. Damos un enter y es un simple comentario. Vamos a ponerle otro apóstrofe, un espacio, creado por Adán JP, enter. Sigue siendo un comentario. Hasta ahorita no hay instrucciones para Excel. Apóstrofe, espacio. Esta macro selecciona la celda D3, agrega 20 puntos a la columna E y termina seleccionando la celda F3. ¿Ok? Voy a hacer un poquito más grande esto para ver bien la instrucción. Muy bien, y aquí nos dice lo siguiente. Voy a dar un enter. Esta macro selecciona la celda D3, agrega 20 puntos a la columna E y termina seleccionando la celda F3. Ok, F3, F con mayúscula, damos un enter y hasta ahorita sigue siendo un simple comentario. Vamos a dar un enter, ponemos otro apóstrofe y vamos a poner acceso directo, dos puntos, vamos a ponerle un acceso directo por supuesto, control D por ejemplo. Recomiendo que los accesos directos siempre los pongan con minúsculas como en este caso y en el anterior, porque si lo ponen con mayúsculas luego se llega a confundir la gente cuando no sabe cuál es precisamente la mayúscula. Muchos creen que es el bloc de mayúsculas, pero no, es prácticamente la tecla Shift, ¿ok? Entonces mejor en minúsculas. Damos un enter y ahora sí empezamos a escribir nuestra macro. Ya saben, empezamos con sub, mayúsculas empieza primero, sub, espacio y el mismo título que pusimos acá lo ponemos aquí abajo, que es ejemplo 2. Podemos copiar y pegar. Ahí está, ejemplo 2, se abre y se cierra paréntesis sin dejar aquí un espacio. Dense cuenta que el título que aparezca aquí tiene que ser el mismo que acá arriba. No es una regla, pero es la manera más profesional de hacerlo. Damos un enter y nos aparece ya en sub, que es donde termina la instrucción. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que tiene y lo que no tiene sentido dentro de esta instrucción. Dice que esta macro selecciona la tecla D3. De todas maneras, aunque la seleccione no vamos a ver ningún cambio, porque nada más va a ser una selección rápida y después va a agregar los 20 puntos a la columna E, que eso sí se va a ver visiblemente, y termina la selección en la tecla F3. O sea, la primera no tendría nada que ver, pero bueno, vamos a hacerla, no hay ningún problema. Y recuerden una cosa, siempre que hagan una macro, empiecen exactamente como van las instrucciones. Vamos a dar un tabulador para empezar a escribir ahí. Y recuerden primero seleccionar la celda D3. Primero que se marca, pues obviamente los objetos o los elementos que van a modificarse. En este caso va a ser un range. Recuerden que esto quiere decir que es simple y sencillamente una celda, un rango de caracteres y demás. Así que vamos a poner range. Ya saben, abrimos paréntesis, abrimos comillas y ponemos obviamente el rango, que sería la celda D3. D3 se cierran comillas y se cierra paréntesis como tal. Ponemos un punto y damos la siguiente instrucción, que sería select, de selección. ¿Ok? Ahí nos aparece incluso select. Vamos con la siguiente instrucción, ya tenemos la primera. Agregar 20 puntos a la columna E. ¿Ok? Entonces, recuerden la columna E, las columnas, perdón. Sería columns. Muy bien, se abre paréntesis, se abren comillas y se selecciona la columna, que sería la columna E. Entonces, recuerden, de
E, dos puntos, que quiere decir A, E. O sea, toda la columna se cierran, todos ellos van a sufrir cambios, punto, y se le va a poner la propiedad de ensanchar la columna, que es column width, espacio igual, espacio. ¿Cuántos puntos son? 20 puntos, perfecto. Ya tenemos esa instrucción, damos enter y por último nos dice que termina seleccionando la celda F3. Aquí tenemos que hacer lo siguiente. Range, se abre paréntesis, se abre comillas. En este caso sería F3, se cierran comillas, se cierra paréntesis, punto, que va a ser select. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto. No necesitamos guardar nada. ¿Ok? Si nosotros nos vamos acá, recuerden que nada más hicimos mención que era control D, el metacomando, pero no es para nada la instrucción. La instrucción se programa aparte. Si yo dentro de mi hoja de cálculo presiono control D, no pasa absolutamente nada porque no hay nada asignado para control D. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos aquí a la parte de macros, por si no la recordamos la instrucción o por si queremos cambiarla, o en este caso por si le queremos agregar una instrucción, le damos clic y se va a habilitar pues todas las macros que tenemos dentro de nuestro libro de Excel, de esta hoja de cálculo. En este caso estamos buscando ejemplo 2, que es esta. Le damos clic en opciones y seleccionamos aquí donde dice tecla de método abreviado, lo que sería la tecla D en minúscula, y le damos clic en aceptar. Ahora sí, cerramos esto. ¿Y qué pasa cuando yo presione control D? Recuerden, primero tiene que seleccionar D3, que eso va a ser muy rápido, casi va a ser imperceptible. Después tiene que hacer más grande la columna E a 20 puntos, como esta exactamente, y va a terminar seleccionando la celda F3. Vamos a ver, control D, ahí está. Seleccionó la celda D3, pero fue muy rápido, eso no se vio. Seleccionó y modificó la columna E a 20 puntos, aquí está ya mucho más grande, y nos mandó el foco al final a F3. Vamos a volverlo a ver, incluso voy a iluminar esta columna para que veamos mejor el cambio. Nos vamos a inicio y aquí en el relleno le voy a poner, por ejemplo, este color, lo voy a hacer más pequeño, voy a poner mi foco por aquí. Presionamos control D y listo. Modificó esta columna y mando el foco a F3. Pues bueno, mis amigos, quiero decirles que si ustedes hasta este momento han entendido bien lo que les estoy explicando, han dado un gran paso, porque esto quiere decir que ya pudieron escribir su primera macro completamente desde cero sin ayuda del grabador de macros de Excel. La idea es, como dicen mis amigos los programadores, es que hay que escribir el código como los hombres, y los hombres lo hacen de esta manera, señores, sin estar ocupando las opciones que realmente son muy prácticas de Excel. La verdad es que nos facilitan mucho la vida, pero si nosotros queremos tener más flexibilidad en montar nuestra propia macro, tenemos que hacerlo manualmente tal y como lo hicimos aquí. Pero yo les propongo una cosa, vamos a elevar el nivel de complejidad de estas macros, ¿les parece? Vamos a crear una siguiente macro. Así que lo que vamos a hacer, nuevamente ya saben, apóstrofe, vamos a dar un espacio, vamos a poner ejemplo 3, ya no me voy a detener tanto porque ya nos quedaron claros algunos conceptos. Espacio, ya saben, creado por Adán JP, apóstrofe, espacio. Vamos a poner aquí, vamos a ponerle varias cosas. Modifica la columna C a 5 puntos, vamos a hacerla más pequeña. Selecciona, fíjense lo que les voy a decir aquí, la celda A1, B6 y C10. ¿Ok? Y observen lo que dice la descripción. Termina el foco en la celda D14. Damos un enter y le ponemos un acceso directo, por supuesto. Acceso directo, 2 puntos, va a ser E. Ok, perfecto. Ahí está. Observen nada más lo que dice aquí, señoras y señores. No se me asusten, por favor. Modifica la columna C a 5 puntos. Ya lo sabemos hacer, que es precisamente esto más o menos, pero nada más que a 5 puntos y va a ser la columna C. Y después dice selecciona la celda A1, B6, C10 y termina el foco en la celda D14. Sin embargo, debe de estar seleccionada, por supuesto, la celda A1, B6, C10. Se escucha muy complejo. Para los que no sabemos mucho o los que estamos apenas iniciando, nos podríamos asustar. Pero para los que ya lo sabemos, es algo relativamente muy fácil. Les voy a explicar algo antes
de hacer este ejemplo. Aquí nos está diciendo que seleccionemos A1, B6, C10 y que al final nos mande el foco a la celda D14. Miren, aquí tenemos la celda A1. Para seleccionar A1, B6 y C10 podemos hacer lo siguiente. A1 presionamos la tecla Control, B6, que es esta, y después C10. Ahí están las tres celdas seleccionadas sin ningún problema porque presionamos durante todo este tiempo la tecla Control. Pero después dice que termina el foco en la celda D14, que sería aquí. En el momento que yo le doy un clic aquí para seleccionar esta celda, la selección anterior se pierde. Entonces no podemos utilizar para cerrar D14. Prácticamente esto es algo capcioso. Simplemente, fíjense, esto a mí me lo ponían mucho en mis exámenes de contabilidad. Teníamos que saber determinar cómo podríamos armar esta macro. En todo caso, tendría que estar también seleccionada y dispuesta para empezar a escribir aquí. Por eso es que va a terminar el foco aquí para que esté activada y a partir de la D14 empiece a escribir. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues sería seleccionar A1, B6, obviamente estoy presionando la tecla Control, C10 y por supuesto D14. Entonces ya sería todo prácticamente una misma instrucción y aquí ya está lista para empezar a escribir. Nos damos cuenta, pero para lograr eso hay una propiedad que se llama Activate, que ahorita les voy a mostrar cómo es que funciona. Perfecto. Vamos a escribir la macro. En este caso el acceso directo va a ser ese ahorita lo configuramos, así que yo voy a ponerlo aquí. Y es más, de una vez la columna que se va a modificar, que es la columna C, la voy a cambiar de color para que veamos el cambio. Vamos a ponerla de un color, esta la vamos a poner de color verde para que veamos el cambio, ¿vale? Ahí está, bien. Ahora sí, vamos a empezar a escribir nuestra macro. Ya sabemos, empezamos con mayúscula, con sub, el mismo nombre que es ejemplo-3, ejemplo-3, abrimos, cerramos paréntesis, donde se indica que empieza una nueva macro. Damos un tabulador y ponemos la primera instrucción, que es modificar la columna C a 5 puntos. Ya sabemos, propiedad es primero, objeto o selección es primero, en este caso es la columna, columns, abrimos paréntesis, abrimos comillas y ponemos la columna, que es C, C, o sea, toda la columna C, de C a C, cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto, y va a tener una propiedad, una instrucción que va a hacer que la column, va a tener un ancho, width, igual, espacio, igual a 5, ¿ok? 5 puntos, damos un enter y después vamos a ver lo siguiente, que dice, selecciona la celda, acuérdense de las celdas, que son estas. A ver, voy a hacer más grande esto para que podamos visualizar. Para poder seleccionar varias celdas, recuerden que range, para Excel es exactamente lo mismo, sea una sola celda o sean varias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Va a ser range, que es range, abrimos paréntesis, abrimos comillas y empezamos con la primera celda que es A1, coma para Excel es como decir y, ¿ok? A1 y, B6 y, C10 y D14. Así es, señores. Se tiene que incluir D14 porque también va a ser una selección, porque si la ponemos en otra instrucción separada de esta, va a ejecutar esta instrucción, sí va a seleccionar todos estos, pero va a finalizar esa instrucción y no va a seleccionar absolutamente nada más que el D14 si lo ponemos independientemente. Así que tenemos que mantener esta proporción, ¿ok? Entonces cerramos comillas, cerramos paréntesis, le damos un punto, recuerden es un punto, y le damos select, que es precisamente, que es precisamente para seleccionar todas estas celdas. Damos un enter y volvemos a escribir, ya saben, rango.
¿Por qué? Porque a Excel no le importa, es una celda, pues se usa rango, ¿ok? Se abre paréntesis, se abre comillas y por supuesto ponemos ese rango que queremos que se active, o sea, que termine ahí el foco. Ponemos D14, comilla, cerramos paréntesis, punto. Y aquí, señoras y señores, si yo le pongo select, al final nada más me va a seleccionar esto. Miren, si yo terminara la instrucción aquí, se ejecutaría perfectamente como lo dice, pero ya no podría hacer nada más. O sea, imagínense que esto no lo puse, que esto ya no existe, que esto no lo puse. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Es más, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a cerrar esto. Vamos a nuestro programa de aquí, a nuestra hoja de cálculo. Déjenme lo acomodo para que veamos cómo va a funcionar de esta manera. Y recuerden, primero me va a cambiar la columna a 5 píxeles, que es la columna C, que es esta, y después me va a seleccionar todas estas. Vamos a darle primero la propiedad del comando ejecutar, que es control E, vamos a desarrollador o programador, si estás en versión 2010, nos vamos a macros, es el ejemplo número 3, le damos en opciones y le damos la propiedad que es la letra E en minúsculas, perfecto, y le damos clic en aceptar, cerramos esta ventana. Vamos a presionar control E. Ahí está, señoras y señores, nos seleccionó 1, 2, 3 y las 4 columnas. Pero si yo empiezo a escribir, ¿ya se dieron cuenta dónde me manda el foco? Me mandan nuevamente a A1, porque ahí está preestablecido Excel. Si yo le cambio incluso aquí, en vez de que el rango sea A1, sea A5, por ejemplo, y volvemos a ejecutar esta macro, vamos a poner todo como estaba antes. Muy bien, vamos a poner control E, nos vuelve a seleccionar y nos manda el foco a la primera celda que se encuentra dentro del rango. Pero ¿qué pasaría que yo la quisiera en la D14? Para empezar a escribir en el D14. Si yo empiezo a escribir aquí, pues lo va a hacer dentro de A5, que es precisamente este, ¿ok? Pero no queremos eso, queremos que sea en el D14. Para eso no crean que tenemos que pasar el D14 al principio, no, eso no sería bueno, porque la instrucción aquí es clara y concisa, tal y como se escribe es como se tiene que ir haciendo la macro. Así que vamos a dar un Enter y vamos a poner aquí nuevamente range o range, abrimos paréntesis, abrimos comillas y ponemos D14, cerramos comillas, cerramos paréntesis, ponemos un punto y le damos clic en Activate o Activate, que es eso, quiere decir que va a mantener esta selección y va a activar la celda D14. Vamos a ejecutar, ya saben cómo se hace con control E, tal y como lo pusimos aquí. Voy a regresar todo a su estado original para ver el cambio. Control E. Y ahora sí, si yo empiezo a escribir, va a ser dentro de la celda D14. Si yo le cambio esta instrucción de este otro lado, por ejemplo, que en vez de ser D14 sea la B6 que tenemos ahí, B6, pues tiene que empezar a escribir en la B6. Vamos a ver si sí es cierto. Vamos a eliminar esto. Control E, B6, ahí está. Y vamos a empezar a escribir. Ahí está, empezó a escribir sobre la B6. Para eso está el Activate. ¿Ok? Vamos a eliminar esto. Sin embargo, deben de tomar en cuenta, por supuesto, que si este rango se sale de las celdas que tenemos acá arriba, ya no va a funcionar. Por ejemplo, si aquí le ponemos F6, que sería esta coordenada F6, tendría que empezar a escribir aquí más mantener activadas las demás, pero eso no va a pasar porque F6 no se encuentra dentro de las propiedades de selección, simplemente se va a activar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si presionamos control B, perdón, era control E, no me mantiene esas propiedades porque aquí lo termina de ejecutar y aquí el Activate no está dentro de una de estas. Entonces tendríamos en todo caso que poner dentro de estas coma F6. Si yo vuelvo a ejecutar, control E, ahora sí, y me manda el foco para empezar a escribir directamente en F6. Ok, señoras y señores, así es como funcionan estas macros en Excel. Y realmente es muy práctico.
Vamos a ver un último ejemplo. Sé que se está extendiendo este tutorial, pero la verdad es que es importante que sepas todo esto. Vamos a crear una nueva. Y para que vean que no soy mala onda, se me mueve esto. Para que vean que no soy mala onda, vamos a hacer algo sencillo, pero muy productivo. Ya saben, por supuesto, apóstrofe, ejemplo-4, apóstrofe, se me olvidó dar el espacio aquí, apóstrofe, espacio, creado por Adam JP, espacio, bueno, enter, espacio, después del apóstrofe, y vamos a poner, selecciona un rango de celdas de la A1 a la B7. Muy bien, apóstrofe, y creamos acceso directo, dos puntos, va a ser control, y en minúsculas, ya saben, F. Y ahora sí empezamos a escribir nuestro código. En este caso va a ser muy sencillo, ya lo saben, empezamos con mayúsculas, sub, espacio, el mismo nombre que el título que pusimos, que sería ejemplo-4, se abre y se cierra, por supuesto, el paréntesis, y ya más abajo nos puso automáticamente el end sub. Damos un espacio con tabulador, y nada más lo que dice aquí, que del A1 al B7. Que sería A1, B7, más o menos esto. Este rango es el que queremos que se seleccione. A ver, señoras y señores, ¿ustedes qué creen? ¿Con cuál deberíamos de empezar? Ya nos dimos cuenta que las celdas es con range. ¿Con qué sería todo un rango de celdas? Pues exactamente con el mismo, con range, ¿ok? Con rango, porque ya les dije, Excel no le importa si es una celda, si es un rango, si son 5 celdas, si son 1000 celdas, si es una sola, es siempre rango para cuando sean celdas. Cuando son columnas, obviamente es columns, ¿ok? Entonces vamos a poner, obviamente, un rango que sería range. Abrimos paréntesis, abrimos comillas, ponemos que es desde la celda A1, acuérdense que es hasta o A, de A1 a, acuérdense del prefijo A para Excel es 2 puntos, por ejemplo, de C a C, quiere decir toda la columna, pues aquí es de A1, 2 puntos, que quiere decir A, B, 7, se cierran comillas, se cierra paréntesis, o sea, de A1 a B7 va a ser el rango. ¿Y qué es lo que va a hacer con ese rango? Recuerden que todo lo que esté después del punto es su instrucción, que es select, porque lo que va a hacer es seleccionar. Y eso va a ser todo lo que va a hacer esta macro, porque ya todo lo demás lo sabemos, ya lo vimos aquí arriba. Así que simplemente nos falta ponerle el control F. Ok, nos vamos a macros, debe ser el ejemplo número 4, aquí lo tenemos, opciones, va a ser F en minúsculas y le damos clic en aceptar, por supuesto, y cerramos. Si presionamos control F, ahí está, lo seleccionó automáticamente sin ningún problema, porque así está. Dense cuenta, lo único que cambió fue este prefijo. ¿Ya se dieron cuenta? De A1 a B7. ¿Qué pasa si yo aquí le hubiese puesto una coma? La coma es I. Si nosotros ejecutamos esto, control F, nada más selecciona A1 y B7. Pero, porque tiene una coma, que es I. Pero si le ponemos 2 puntos, es todo eso. Es A. De A1 a B7. La instrucción es seleccionar y la propiedad simplemente es un rango. Le importa poco a Excel si es una coma, si son 2 puntos. A Excel no le importa con esta palabra. Simplemente sabe que se van a seleccionar varias celdas o una o 5000 o rangos completos. No le importa eso. Cuando nos va a importar es exactamente en esta parte de la instrucción, que si es 2 puntos, que si es coma, incluso si es punto y coma y es otra cosa que más adelante lo vamos a ver, por supuesto. Y bueno, señoras y señores, un poquito largo el video tutorial, es más, miren, nosotros llevamos, Dios mío, 46 minutos, no sé con la edición cuánto sea, pero si tú llegaste hasta aquí, déjame decirte una cosa, has dado un gran avance, ya empezaste a escribir, fíjate nada más, tus 3 primeros ejemplos, porque este fue creado automáticamente con la herramienta de grabar en Excel,
con macros, ¿ok? Ya vas entendiendo el lenguaje de las macros en Excel y vamos a hacer más adelante, por supuesto, muchísimas cosas bien productivas para inventarios de escuelas, de empresas, de almacenes, vamos a imaginar que tenemos un taller de reparación automotriz, pues imagínense todos los elementos que se ocupan y vamos a empezar a utilizar esos inventarios, cómo configurar las macros para que salga un producto y se afecte el inventario, que si se genera una factura, que sea el IVA, que se desglose, que el impuesto se va a pagar aquí, que va a ir allá, contactos, cómo mandar correos desde las macros de Excel a un montón de clientes. No, o sea, se puede hacer un mundo de cosas con esto, señores. Y si tú entendiste esto, ya estás del otro lado. Pero viene algo importante en el siguiente video tutorial. Vamos a ver otro tipo de programación dentro de Excel. Que esto sí te sirvió, sí, porque lo vas a ocupar toda tu vida dentro de Excel. Pero la otra programación es incluso un poquito más compleja, pero no dejaremos de enseñártela. Así que yo te veo en el siguiente video tutorial. Recuerda que todos los días los días jueves son días de Excel en ADNDC, nada más que tuvimos un pequeño percance porque pues nos retrasamos, pero todos esos días son días de Excel, los días jueves, para que estés al pendiente. Yo soy tu amigo Adán y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chau, chau.